Bienvenidos a un nuevo video de Escuela Fácil. Hoy, en este video, vamos a conocer cuándo sucedió y las causas que dieron inicio a la Revolución Mexicana. Esta historia la vamos a comenzar allá por el año 1900. Justo en este año, un general bien guerroso llamado Porfirio Díaz llevaba ya 24 años como presidente de México. A toda su etapa como presidente se le llama, cariñosamente, el Porfiriato. Y decimos que era guerroso porque empezó echando balazos junto al presidente Benito Juárez, cuando los franceses invadieron México. Los franceses venían bien enchilados reclamando unos pagos por un préstamo que Benito ya no quiso pagar, igualito que cuando te cobran a ti Electra o Coppel. Cuando se acabó el pleito con Francia, al Porfirio no le dio la gana hacer la paz, y ya encarrerado le echó bronca a don Benito. Le echó pleito solo porque Benito se quería reelegir como presidente. ¿Qué cosas? No. Cuando a don Venus se lo carga la huesuda por hacer corajes con su esposa, al Porfirio no se le quita lo belicoso, además de sopilotear también la silla presidencial, y después de rezar el rosario por el alma de don Benito, también le echa bronca al nuevo presidente, al Lerdo de Tejada. Total que don Porfirio da un golpe de estado, y gana el pleito armado. Se sienta en la silla presidencial, de 1884 hasta 1911. Nomás 35 años duró el angelito de presidente. Para el año 1900, la política dictatorial del Porfirio ya era inaguantable. Pero solo inaguantable para campesinos y obreros, porque para la clase alta del país, que eran pocos, todo estaba a todo dar. Como clase alta no nos referimos a los influencers ni a TikTokers. La clase alta de esa época eran los hacendados, banqueros, políticos, curas, los fifís y las empresas de inversionistas extranjeros. Ciertamente, Porfirio tomó un país en subdesarrollo. Verdaderamente muy atrasado. No había industria, ni comunicaciones y el comercio era incipiente. La tierra era fértil y virgen. El subsuelo era desconocido para la explotación mineral, y lo más valioso que descubrió despuesito el Porfirio, o que inventó el inversionista extranjero, fue la mano de obra baratísima. Entonces el Porfirio decidió que él sería el edificador de un México moderno, y se le ocurrió la gran idea de que la manera de sacar a este país del pensamiento y vivencia cavernícola, era entregar a México a la inversión extranjera. Cualquier parecido con la época moderna es coincidencia. Entonces, las empresas extranjeras llegaron como langostas al sembradío, listo para la merienda. Y aquí empieza un nuevo calvario de los mexicanos que después se rebelarían haciendo la revolución. En 1897, Porfirio volvió ilimitada la ley de colonización y deslinde de terrenos baldíos. Ley promulgada en 1883 por otro genio presidencial, un tal Manuel González. Esta ley permitía que cualquier ricachón que pudiera pagar por un terreno, podía hacerse de él, sin importar que el pedazo de tierra perteneciera a cualquier ejido propiedad de pueblos indígenas y campesinos. El inversionista solo tenía que señalar qué pedazo de tierra quería, y si tenía el dinero suficiente, el gobierno decía que dicho terreno era un baldío y lo otorgaba al inversor. Así como lo escuchan. Gracias a estas empresas, deslindadoras, se consolidaron los latifundios extranjeros, que son haciendas agrícolas pertenecientes a un solo dueño. Para el año 1900, la tercera parte de todo el territorio mexicano era propiedad de empresas extranjeras, en su mayoría españolas y norteamericanas, que las robaron, compraron, a precios prácticamente simbólicos. La tierra ya no era de quien la trabajaba, sino de quien la pagara, aunque ya tuviera dueño indígena. Si quieren saber estadísticas y la cantidad de hectáreas que despojaron a los indígenas y se entregaron a unos cuantos en esa época, pueden descargar y leer este documento, La política porfirista y propiedad de las comunidades indígenas. El link de descarga se los dejamos en la descripción de este video. La descarga es gratuita, y leer no te hará daño, no te asustes. Y aquí refutamos a los que defienden el porfiriato como un periodo de paz. Si hubo paz, pero paz, paz y paz, a los indígenas que se pusieron necios y no querían aflojar las tierras de sus antepasados que por derecho les pertenecían. El Porfirio, exterminó comunidades enteras de indios que se aferraban a unas tierras que no eran suyas, sino del gobierno dictatorial de Díaz, como en el sur del país, en donde el ejército de Porfirio Díaz comandado por Victoriano Huerta, asesinó a miles de mayas y yaquis. A otros más los hicieron esclavos, para trabajar en las plantaciones de los mismos que se quedaron con las tierras. Díaz creó una policía encubierta llamada Cuerpo de Rurales, cuya principal función fue de detectar opositores al régimen porfirista y ejecutarlos mediante el fusilamiento. Para muestra del pensamiento del viejito en la rebelión de lerdistas en 1879, que fue sofocada violentamente, en un telegrama enviado por Díaz a Veracruz, le decía al gobernador Luis Mier y Terán: mátalos en caliente, y, después averiguas. Para tener control total del país y manejarlo a su antojo, Porfirio creó un sistema político perfecto para ejercer su dictadura. Si no, no hubiera durado tantos años como presidente. Existía un solo partido político donde él era el máximo líder. Así controlaba a gobernadores, medios de comunicación impresa, al ejército, la Cámara de Diputados y el sistema educativo. Durante el porfiriato, disminuyó la calidad de la enseñanza, donde el 80% de la población era analfabeta.
También era muy amiguis de la Iglesia, que con Porfirio volvió a tener cierto poder, aquel que perdió con el mentado y excomulgado Benito Juárez. La Iglesia, que era controlada por españoles e italianos, con sus prédicas y adoctrinamiento, ayudaba a mantener adormilado al pueblo. Ya se la saben, el sufrimiento en esta vida era necesario y obligatorio para llegar junto a San Pedro en el cielo. Un poquito antes de 1900, justo en 1892, hubo una revuelta estudiantil contra la reelección de Porfirio Díaz. Se convocó a manifestaciones y durante una de ellas, hicieron su aparición los hermanos Flores Magón. Bueno, hicieron su aparición en la cárcel, porque la policía porfirista detuvo a Jesús y a Ricardo Flores Magón durante esa manifestación de morros anarquistas. Ya encarrerados en eso de estar de contreras con el gobierno, en 1893, los Flores Magón fundaron el periódico El Demócrata. Por este medio, y en los siguientes proyectos editoriales que crearon, se dedicaron a exponer los trapitos de don Porfirio a toda la sociedad. Siendo Ricardo el más incisivo en sus críticas, sin importarle mucho las consecuencias mortales que pudiera acarrearle su pensamiento demócrata. Pero no publicaron ni 5 números cuando otra vez entambaron a Jesús, solo a él, sus otros hermanos Ricardo y Enrique, no sabemos si lo dejaron morir solo y se dieron a la fuga, o si en ese momento andaban de parranda. Pero demostraron que alguno de los 3 carnales debía llamarse René. Renecio, porque aferrados como señora de la tanda al primer número, en 1900 fundaron otro periódico llamado Regeneración. Al mismo tiempo, ese mismo año, se empiezan a crear clubs liberales en el país, donde se exponían y debatía ideas radicales encaminadas a derrocar a don Porfis. En 1901, otra vez llevaron al bote a los Flores, acusados por el gobierno de difamación. En 1902, salieron de la cárcel más muinos que nunca y fundaron la revista El Hijo del Ahuizote, que fue clausurado muchas veces y encarcelados de nuevo, tanto los Flores y los periodistas que trabajaban con ellos. Viendo imposible la oposición pacífica, los Flores Magón, Ricardo y Enrique, porque a Jesús sí le dolieron los cocolazos y prefirió llevársela más tranquila, separándose de sus carnales. Se marchan a Estados Unidos jurando venganza y derrocamiento al dictador. Con ellos en el exilio, en 1904 promueven la creación del Partido Liberal Mexicano y empiezan a convencer al que se deje de sus ideas contra Porfirio. Para 1906, por medio del PLM, los Flores Magón promueven e influyen en huelgas que se llevan a cabo, aunque la gente ya no necesitaba mucho para explotar, hartas del maltrato y abuso de los obreros. Se gestan entonces huelgas en fábricas de textiles, de hilados, en zonas mineras y por parte de trabajadores ferrocarrileros. Las huelgas más representativas de este periodo se dan en Río Blanco, en Querétaro, en Monterrey, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Tlaxcala y en la Ciudad de México. Todas son reprimidas como ya hemos comentado, sin piedad y con mano dura por parte del Porfis. Son especialmente recordadas la huelga de Cananea y la de Río Blanco, por la organización y decisión de protesta de los trabajadores y la masacre que acabó con ellos. Las repercusiones de estos eventos fueron parte del inicio de la revolución. Para conocer un poco más sobre el régimen dictatorial y los métodos opresivos de Porfirio Díaz, se recomienda la lectura del libro México Bárbaro, del periodista norteamericano John Kenneth Turner. Este periodista se encontró con los hermanos Flores Magón en Estados Unidos. Y ya con unos tragos encima le pasan el chisme a Turner de cómo se vive en México, pero no les cree mucho que haya tanta injusticia sin que el Chapulín Colorado aparezca e imparta justicia con su chipote chillón. Entonces el Turner, no teniendo nada mejor que hacer, se disfraza de inversionista gabacho y visita Yucatán y Quintana Roo, fingiendo querer comprar un sembradío y a unas muchachas indígenas. Para su sorpresa, se da cuenta que los hermanos Flores decían la neta del planeta, pero aparte, a sus ojos de él, el gobierno estadounidense es cómplice de la represión, el asesinato y la esclavitud del régimen porfirista. Después de varios meses de incógnito, manda su reportaje a The American Magazine, pero estaba tan intrigoso el relato, que se lo censuran en el gabacho. Al final se compilaron sus artículos en el libro México Bárbaro. Si te interesa leer este libro, puedes descargarlo gratuitamente en el link que te dejamos en la descripción de este video. Asusado por los chismes y por las habladurías internas y fuera del país, donde era secreto a voces de que Porfirio era peor que la peste negra, el presi decide demostrar que la mayoría del pueblo lo ama e idolatra, y que los alborotos son por parte de alguno que otro indio hater y envidioso. En 1908 concede una entrevista a James Krillman, donde afirma: Es verdad que no hay partido de oposición. Tengo tantos amigos en la República, que mis enemigos no parecen querer identificarse con tan pequeña minoría. Cualquiera que sea el sentir de mis amigos y partidarios, estoy dispuesto a retirarme cuando termine mi periodo actual y no volveré a aceptar mi reelección. Yo veré con gusto un partido de oposición en la República Mexicana. Si se forma lo veré como una bendición, no como un mal. Y si puede desarrollar poder, no para explotar, sino para gobernar, lo sostendré, lo aconsejaré, y me olvidaré de mí mismo, para inaugurar con éxito un gobierno democrático en la República. No tengo deseo de continuar en la presidencia, esta nación está lista para su vida definitiva en libertad. Como era de esperarse, lo que dijo don Porfis remueve el gallinero y se emocionan los crédulos. Uno de estos incautos fue un chaparrito medio carismático llamado Francisco y apellidado Madero, nieto de un exgobernador de Coahuila. O sea,
Paquito era miembro de la clase fifí del país, su familia era dueña de haciendas, bancos, minas y lo que se les ocurra a ustedes. Madero ya andaba encausado en varias ideas revolucionarias en su tierra y aplicándolas en la administración de sus propiedades, cuando se enteró que don Porfis, que es que iba a dejar la presidencia. Paquito, ni tardo ni perezoso, lanzó una frase para la posteridad. De aquí soy. Se puso en chinga a escribir sobre la epifanía que acababa de experimentar, y en ese mismo 1908 salió a la luz su libro, La sucesión presidencial de 1910. Como todos sabemos, las cosas al aventón no salen bien, el libro parecía hecho con las patas, pero como no había muchas cosas que leer por la política de censura de Porfirio, cayó en manos de toda la burocracia del país, que lo leyó y por este medio se enteraron de las tranzas y movidas del Porfirio. En el libro no se hablaba de la situación económica y social del 90% de la población que no eran ricos, pero el contenido del escrito, verdades sesgadas, pero al final verdades, sirvió para convencer a muchos que era necesaria la antirreelección presidencial. Para que no les cuenten chismes, pueden leer la edición digital del Libraco de Madero por ustedes mismos. Les dejamos el link en la descripción. Madero, junto con los que convence, en 1909 fundan una agrupación denominada Centro Antirreeleccionista de México. Porfirio también lee el librito de Paquito, y aguantándose las ganas de fusilarlo, mejor invita a Madero a tomar el té en Chapultepec, no en el bosque ni en el lago, sino en el palacio, que en aquel entonces era el hogar presidencial. Porfirio escucha la propuesta de Madero. Este se propone como vicepresidente, y a Porfirio Díaz como presidente en las siguientes elecciones. Don Porfirio, aguantándose la risa al escuchar tremenda tarugada, revira la propuesta y le dice a Francisco Ingenuo Madero, que mejor se lance como presidente, y a ver quién gana más votos. Entonces Madero, bien emocionado, es nombrado el candidato del partido antirreeleccionista a la presidencia, y por el partido reeleccionista, queda como candidato. ¿Quién creen? Pues sí, don Porfirio. Y entonces, Madero inicia su gira electoral por el país relamiéndose los bigotes, porque ya se creía ganador de la silla presidencial, pero, oh sorpresa. Don Porfirio lo mandó apresar argumentando que hacía mucho escándalo en sus mítines utilizando palabras sediciosas, y que no dejaba dormir a los obreros que tenían que chingarle al otro día. Madero fue apresado en Monterrey en junio de 1910 y llevado a una cárcel en San Luis. Se llevaron a cabo los comicios mientras Madero estaba preso, dando como resultado sorpresa que Porfirio Díaz ganara las elecciones. Ya pasadas las votaciones, le dijeron a Madero, disculpe usted, nos equivocamos de alborotador, y lo dejaron libre. A Madero le llegó el chisme que querían desaparecerlo y mejor se escapó a Estados Unidos. Mientras este se curaba el susto con un bolillo allá por Texas, en México hubo todo tipo de protestas por el descarado fraude electoral. De nuevo señalamos que, si estos sucesos se parecen a algo que pasó hace poco tiempo, es mera coincidencia. Madero demostró gran convicción política o un narcisismo desmedido, con cierta dosis de egocentrismo irracional, porque ahora, entercado con la presidencia, y aconsejado por los espíritus de sus antepasados que le hablaban cachondamente al oído, en las sesiones espiritistas en que participaba, y creyendo en sus muy personales cavilaciones que el pueblo y el ejército lo apoyaría en una revuelta, en octubre de 1910, promulgó un manifiesto a la nación llamado Plan de San Luis. En este famoso documento, que puedes descargar en el link que te dejamos en la descripción, Madero se descoce en contra de Porfirio Díaz y el fraude electoral. Surge aquí su otra famosa frase, sufragio efectivo, no reelección, como eslogan publicitario para llamar a las armas y ponerlo a él de presidente. Incluso en dicho documento, Madero se autonombra presidente provisional. En el Plan de San Luis, prometió devolver a los indígenas las tierras robadas por medio de la ley de terrenos baldíos, cosa que emocionó a los campesinos y terminó de convencer al proletariado que se unieran a su causa, así como en su otro libro, Panchito Madero por las prisas regó el tepache. Porque en el Plan de San Luis, dio fecha y hora en que el pueblo de México debía tomar las armas y comenzar a quitar a la gente del poder y ponerse ellos. O sea, hizo de dominio público que se quería levantar en armas, poniendo en sobreaviso al gobierno de lo que se venía encima. El séptimo punto del plan, dice: el día 20 de noviembre, desde las 6 de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que en la actualidad gobiernan. El punto 8 agrega: cuando las autoridades presenten resistencia armada, se les obligará por la fuerza de las armas a respetar la voluntad popular. Y el punto 9 remata así: las autoridades que opongan resistencia a la realización de este plan, serán reducidas a prisión para que se les juzgue por los tribunales de la República cuando la revolución haya terminado. El penúltimo párrafo, dice esta frase motivacional que ni el máster Muñoz hubiera sido capaz de idear: conciudadanos, no vaciléis pues un momento, tomad las armas, arrojad del poder a los usurpadores, recobrad vuestros derechos de hombres libres y recordad que nuestros antepasados nos legaron una herencia de gloria que no podemos mancillar. Sed como ellos fueron, invencibles en la guerra, magnánimos en la victoria. Entonces el gobierno de Díaz ya se daba por enterado del plan de Madero, la fecha y la hora en que se llevaría a cabo. Otra vez, don Porfirio estaba que se meaba de la risa, gracias al derroche de estrategia militar de Madero. Y así pues, estas son las causas de la revolución. Esperamos que hayan entendido la historia, si no, pues les dejamos un resumen. Así podrán contestar en la escuela si les preguntan, o pueden hacer plática, en la próxima reunión con sus cuates, para apantallar a sus amigos de que saben de historia de México. Causas de la Revolución Mexicana.
la desigualdad social y la concentración de la riqueza en algunas cuantas personas, nacionales y extranjeras. Despojo de tierras a indígenas que eran los dueños legítimos. Creación de latifundios en detrimento de los ejidos, con facilidades de adquisición de tierras para gente extranjera. No existía la libertad política, convirtiendo en una dictadura la forma de gobierno. Cero libertad de expresión. Explotación laboral, sin garantías de trato y salario justo. Sistema educacional casi inexistente para el grueso de la población. 80% de analfabetismo en México. Oficialmente, la Revolución Mexicana comenzó el día 20 de noviembre de 1910, cuando Francisco I. Madero llamó a las armas por medio del Plan de San Luis a todos los ciudadanos de la República. Si quieren saber qué sucedió después y cómo se desarrolló la Revolución Mexicana, no dejen de ver el video 2 de la Revolución Mexicana en este mismo canal, Escuela Fácil. Hasta pronto.